Hermanos, el tema tibieza espiritual, hermanos, saquemos el tiempo, concentrémonos unos minutos, no voy a demorar mucho, pero si acaso una media hora. Concentrémonos en el mensaje, hermano, porque al armar este mensaje, hermano, a veces uno escucha muchos mensajes, muchas predicaciones, pero al estar armando este mensaje, hermano, me llegó este mensaje de lo más profundo y creo que va a ser de gran bendición, hermano, para cada uno de nosotros. Tibieza espiritual, hermano. Es el título del mensaje del día de hoy. Lo que leyó mi hermano, me gustó mucho la versión que usó el hermano, creo que era la Nueva Traducción Viviente, pero me gustó mucho cómo explica el mensaje, da algunos detalles que son muy importantes y que los vamos a ir viendo poco a poco. Hermano, la introducción es muy importante para conocer, hermano, lo que vamos a entrar en unos momentos. La Odisea, hermano, era una ciudad muy rica. Durante el periodo romano, la iglesia de la Odisea no solo estaba ubicada en las principales rutas comerciales que la conectaban con ciudades importantes, sino que también era centro de producción textil y banca, y reconocida por su medicina para la vista. Mire, hermano, esta ciudad era próspera, esta ciudad era bendecida económicamente, ¿no? Era una ciudad muy prosperada, la Odisea. Entonces es importante este contexto para entender lo que estaba sucediendo en la iglesia, hermano. Era una iglesia que lo tenía todo económicamente. Hermano, esta iglesia tipifica, hermano, tipifica muchas congregaciones del día de hoy. La mayoría de las congregaciones modernas que vemos hoy en día la tipifica, hermano. Y lo que llama la atención es que en este tema, hermano, el Señor no ponderó, hermano, prácticamente nada bueno de esta congregación. Hay un micrófono abierto, hermanos, un micrófono abierto. El Señor no ponderó nada bueno, hermano. A otras congregaciones, a otras iglesias, el Señor le decía: yo conozco tus obras, conozco que aunque estás débil, te has esforzado, y tantas cosas que Dios le decía, hermano, a las otras congregaciones, pero a esta en específico, hermano, el Señor no ponderó nada bueno, porque había una condición en la vida de los hermanos, en la vida cristiana de la iglesia, hermano, que el Señor reprochó rotundamente, hermano. Y esa es la condición en la cual debemos cuidarnos cada uno de nosotros de poder llegar a ese estado, hermano, que es una condición de tibieza espiritual, hermano. Y como vemos en la imagen, el peor estado de un cristiano es la tibieza espiritual. Y por eso, hermano, el Señor no ponderó nada bueno, sino fue directamente a reprochar, hermano, la actitud del corazón de estas personas, de estos hermanos. Y ese es el estado que debemos cuidarnos, hermano, de ser tibios espiritualmente, de ser tibios. El tibio, hermano, es una persona que es cristiano y al mismo tiempo no es cristiano. Es una persona que juega a los dos bandos. Juega a ser cristiano, juega a ser mundano y por ende no está ni aquí, ni allá, ni en ningún lado, hermano. Y esa condición de hipocresía, hermano, el Señor la condenó rotundamente. Y vamos a ver, hermano, a la luz de la Escritura, lo que el Señor le dice a esta congregación. El verso 14, hermano, es muy importante este verso, porque de aquí se desencadena todo lo que Dios le dice. Y dice la palabra en el verso 14, y escribe al ángel de la iglesia la Odisea. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Mira, hermano, que dice escribe al ángel. No es que le esté escribiendo a un ángel de esto del cielo, sino que le está haciendo referencia al pastor de la iglesia.
Y es muy importante, hermano, ver la responsabilidad del pastor en una congregación. En ausencia de pastor, evangelistas, líderes, es muy importante, hermano, que veamos cómo Dios o cómo el Señor ve el liderazgo en una iglesia. No lo ve, hermano, como un estatus, como muchas personas piensan, yo soy el pastor, y se ponen un saco y te miran por encima del hombro, hermano. Así Dios no ve, hermano, el ministerio del liderazgo en la iglesia. El Señor lo ve como responsable de la grey del Señor, hermano. Hoy en día todos quieren ser líderes, hermano. Hoy en día todos quieren ser pastores, y más se ve en los grupos religiosos. Todos quieren tener una congregación, todos quieren fundar congregaciones. Muchas veces no son ni llamados por Dios. Y hay una responsabilidad enorme, hermano, en el pastor delante de Dios, hermano. Y le escribe al ángel o al pastor de la iglesia, al responsable, hermano. Todo lo que acontezca en una congregación, hermano, el responsable son los líderes, hermano. Son los líderes, porque ellos son los que dirigen a la congregación. Si la congregación espiritualmente, hermano, está en decadencia, hermano, es producto del liderazgo. Y Dios va a pedir cuenta por eso. Escribe al ángel, escribe al pastor. Quiero saber qué está pasando en esa congregación. En pocas palabras está diciendo el Señor. Usted se imagina, hermano, la cara de ese líder, hermano, que no había dirigido esa congregación de forma correcta, no había corregido, no había reprendido, no había exhortado a la iglesia. Usted se imagina el rostro de ese hombre cuando el Señor le envía esta carta. Tengamos cuidado, hermano, cómo estamos dirigiendo a la iglesia del Señor. Somos responsables, hermano. Y la iglesia espiritualmente está fuerte, producto de un liderazgo fuerte en la iglesia. Si la iglesia espiritualmente está en decadencia, producto de un liderazgo decadente en la iglesia. Si la iglesia es de poco conocimiento, es producto, hermano, de las enseñanzas de los líderes. No tengamos cuidado. Santiago dice, hermanos, no hagáis maestro de vosotros, porque mayor condenación habrá. Hay que ser responsable, hermano, y hay que entender que el liderazgo no es simplemente un estatus, sino que es una responsabilidad delante de Dios. O sea, aquí escribe al ángel, hermano, y le sigue diciendo algunas cosas. Le sigue diciendo, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, dice el amén. Hay una coma y vamos a detenernos allí. He aquí, dice el amén. O sea que el que está hablando es el amén, el así sea, hermano. ¿Qué significa esto, hermano? Que Jesús todo lo que dice lo cumple, hermano. A lo largo de la escritura vemos cómo todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. El amén, el así sea. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, tú no estás hablando con cualquiera. El que te está escribiendo es el amén, el así sea. Lo que yo digo se cumple, hermano. Segunda de Corintios 1:20 nos dice la palabra, porque todas las promesas de Dios, escucha esto, todas las promesas de Dios en Él, son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas, hermanos. Todas las promesas de Dios en Él son en Él, sí, y en Él, amén. Todo se cumple. El Señor le está diciendo, estás hablando con aquel que todo lo que dice lo cumple. A lo largo de la Escritura ha sido así. Y sigue diciendo la palabra, el amén, el testigo fiel y verdadero. Sabemos, hermanos, que el testigo es una persona que testifica sobre un asunto, hermano. Cuando vemos en los jurados, los jueces, siempre hay testigos, ¿no? Que testifican sobre un problema, sobre una situación, si hubo un robo, hay testigos
Pero muchas veces, hermano, humanamente los testigos son falsos. Hay falsos testigos y muchas veces incriminan a las personas. Pero Jesús está diciendo que Él es el testigo fiel y verdadero, que Él es el único, hermano, que puede dar testimonio veraz de lo que está aconteciendo en el corazón del hombre, hermano. Y en este caso específico, lo que está aconteciendo en la iglesia, hermano. Hermano, a veces pensamos que hacemos las cosas escondidas y porque nadie se dio cuenta, los líderes no se dieron cuenta. Oh, me salí con la mía, hermano, pero allá arriba hay un Dios que no se le va una, hermano. Él es el testigo fiel y verdadero. Él sabe todo y lo que Él testifica, hermano, es verdadero. Y miren cómo empieza la carta, hermano. La carta comienza de esta forma, o el mensaje que le estaba enviando a la iglesia. Sigue diciendo, aparte de que Él es el amén, que Él es el testigo fiel y verdadero, Él es el principio de la creación de Dios, hermano. ¿Y qué significa esto, hermano? Que Él es el principio de la creación de Dios. Significa que Él es sobre todo, que Él está sobre todo y es sobre todo, hermano. Imagínense, hermano, que un mensaje dirigido a un líder empieza de esta manera, porque muchas veces hay excusas, quieren excusarse, no, pero Señor, mira que como Adán, ¿no? La mujer que tú me diste fue que, pero en este caso el Señor no le dio ni siquiera para que se excusara. Tú no estás hablando con cualquiera, estás hablando con el que todo lo conoce, con el que puede testificar de una forma veraz, y ahora le dice, estás hablando con el principio de la creación de Dios. Todo por medio de Él se sustenta, todo fue creado por medio de Él. Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces vemos, hermanos, que ahí escribe al ángel de la iglesia de la Odisea y comienza a decirle, soy el amén, soy el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Hermano, cuando a ti te dirigen una carta empezando de esa forma, todos tus argumentos se fueron al piso. ¿Cómo tú argumentas contra el amén, contra el testigo fiel, contra el principio de la creación? No hay forma, hermano. Lo único que debe hacer es agachar el rostro y poner la atención a lo que Dios va a seguir diciendo después del verso 14, hermano. Muchas veces somos expertos poniendo excusas, hermano. Pero en este caso, hermano, con esta introducción que nuestro Señor Jesús le da, no había ningún tipo de excusa que valiera, hermano. El verso 15, después de haberle dicho todas estas cosas, prácticamente yo lo conozco todo, yo testifico porque yo sé lo que está pasando. En el verso 15 el Señor le dice, yo conozco tus obras. ¿Cómo no la va a conocer? El testigo fiel, el amén, el principio de la creación, todo fue hecho por Él, todo se sustenta por Él. Yo conozco tus obras, hermano. Asimismo, el Señor conoce las obras de cada uno de nosotros, hermano. Cada uno de nosotros, el Señor conoce nuestras obras. Nunca dudemos de eso. El Señor las conoce, hermano, todas. Hasta la más íntima que tenemos guardada ya, el Señor las conoce. Y aquí se la dice a la iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, hermano. El Señor conocía la condición espiritual de la iglesia. Y le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco, hermano, todo lo que estás pasando. Y para entender esto, hermano, lo que el Señor le dice, que no es ni frío ni caliente. En aquellos tiempos, hermano, del tiempo de la iglesia, el Señor está haciendo alusión a los baños que eran llenados con aguas termales. Ellos esperaban que la terma estuviera caliente. Resulta que a través de los acueductos muy famosos, los acueductos famosos
los romanos traían las aguas termales a la ciudad de la Odisea, pero en el trayecto había otras fuentes de agua que se mezclaban, agua fría con las aguas calientes termales, y ya no eran puras, llegaban mezcladas y tibias. Cuando la gente llegaba a las termas, se quejaban que las aguas no estaban calientes, sino tibias, hermano. Ese era el contexto que acontecía allí. El Señor le está hablando en su propio lenguaje, en su propio idioma, para que ellos pudieran entender la situación espiritual en la que ellos se encontraban. Y vemos, hermanos, que por medio de estos acueductos hacían llegar las aguas termales a la ciudad de la Odisea y muchas veces se mezclaban con otro tipo de agua. Cuando llegaban a su destino, ya las aguas no estaban calientes, ya las aguas estaban tibias. Y obviamente eso era un repudio de las personas. Repudiaban las aguas tibias, se quejaban porque las aguas no estaban llegando calientes a su destino, hermano. Entonces el Señor le está diciendo, hermano, así como tú repudias las aguas tibias, yo repudio la condición espiritual en la que estás viviendo, hermano. Medio cristiano, medio mundano. Eso es lo peor, hermano, que puede existir en el cristianismo. Ni allá ni acá. Entonces vemos, hermano, el contexto histórico de lo que es las aguas, porque el Señor les habla que no eres ni frío ni caliente, sino que es tibio, hermano. Vemos, hermano, que el frío, la persona que es fría, tiene más esperanza. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida fuimos fríos para con Dios. Estábamos alejados de Dios. No teníamos comunión con el Señor. Éramos fríos, hermano, pero así el Señor nos alcanzó en esa condición de frialdad. Y el caliente, obviamente, hermano, la persona que está caliente allí con Dios está bajo la cobertura de Dios, cubierto por Dios. Hermano, esa es la persona que tiene comunión con el Señor. Esa es la persona caliente. Por eso el Señor le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, eres la mitad entre frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Cabe resaltar, hermano, que cuando el Señor le dice te vomitaré de mi boca, me gustó la versión del hermano Henry, que dice estoy a punto de vomitarte de mi boca, porque eso es lo que en el original griego quiere decir. Acá vemos en muchas Biblias que dice te vomitaré de mi boca, pero en realidad dice estoy a punto de vomitarte de mi boca. Todavía el Señor extendía su misericordia hacia esa iglesia que estaba en la condición de tibieza espiritual, hermano. El Señor da muchas oportunidades, hermano, para que nos arrepintamos, pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de la condición tibia en la que estamos viviendo. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo, hermano. Ya el verso 17, el Señor comienza a dar, hermano, los motivos por los cuales esta iglesia había caído en la tibieza espiritual. Vemos paso a paso cómo el Señor le dice todo lo que eran ellos, pero ahora vemos el por qué ellos eran tibios, hermano. Y dicen, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, hermano. Autosuficiencia. Ya ellos pensaban que por la cantidad de sus riquezas y su dinero no necesitaban de Dios. Ya ellos pensaban que tenían la vida resuelta y aún así lo mezclaban con lo espiritual como si lo material tuviera algún valor, hermano, en lo espiritual. Y Jesús se lo reprocha porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, hermano. Y en realidad ellos no conocían su condición espiritual. Hermano, no siempre la prosperidad económica significa aprobación de Dios.
Esto lo ha divulgado mucho estos falsos evangelios de la prosperidad, que si tú no tienes un Lamborghini, no tienes un jet privado, no estás bendecido por Dios, hermano. Y eso está alejado de la Escritura, hermano. No siempre la prosperidad económica significa aprobación de Dios, hermano. Y yo siempre lo he dicho, hay gente, hay hermanos que probablemente, hablando en términos humanos, probablemente hayan nacido en escasez, van a morir en escasez, y eso no significa que no sean grandes hombres de Dios. El hombre de Dios no se mide por la cantidad de bienes económicos que tenga, hermano. Y estas personas habían caído en ese estado de soberbia, de altivez, que porque lo tenían dinero, el Señor le dice, tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, hermano. Qué grave error, hermano. Como el dinero ciega a las personas de su verdadera realidad, hermano. Porque ellos no conocían, hermano, que espiritualmente estaban muriendo. Vamos a ver algunos ejemplos, hermano, de las riquezas. Vamos a un ejemplo de lo que Dios le dice al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 8, verso del 7 al 18. Mira lo que el Señor le dice. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ahí estamos hablando, hermano, de abundancia, ¿no? De prosperidad. Pero mire lo que dice el verso 11, que lo subrayé en negrita, lo resalté. El Señor le dio todo eso, o le permitió que tuvieran todas esas grandes riquezas económicas. Pero mire lo que dice el verso 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate, iglesia, de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando seas prosperado económicamente, cuando sus negocios cojan auge, cuando la economía aumente, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y eso es lo que la iglesia de la Odisea se había desenfocado y estaba perdiendo el rumbo, hermano. Como vimos en la introducción, hermano, la Odisea tenía muchas riquezas. Tenían textiles, tenían banca, tenían una famosísima medicina para la vista, tenían tantas cosas, hermano. Era el paso de muchos otros lugares y había mucho comercio. Estaban enriquecidos, hermano, pero no se cuidaron de olvidarse de Dios. Se olvidaron del Señor por las riquezas económicas que ellos tenían, hermano. Tengamos mucho cuidado en eso. En sí, la prosperidad económica no es mala. Lo malo es cuando la ponemos por encima de Dios. Y eso había hecho, hermano, que esta iglesia se convirtiera en una iglesia tibia, autosuficiente. Sigamos viendo, hermano, otros ejemplos que nos enseña la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 6, el verso 7 al 10, dice la palabra, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, escuche esto, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia de la Odisea. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, la iglesia de la Odisea, y fueron traspasados de muchos
dolores, hermano. Entonces vemos en este pasaje que en sí el dinero no es malo. ¿Qué es malo? Raíz de todos los males, el amor al dinero. Cuando tú amas más el dinero que a Dios, cuando tú te olvidas de Dios porque piensas que tienes mucho dinero y puedes comprar cualquier cosa, hermano, eso es un problema grandísimo y había llevado a la iglesia a una condición espiritual de tibieza. Lo tenían todo según ellos, todo lo tenían. También vemos en Lucas lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, hermano. Guardaos de toda avaricia. El problema no es el dinero, el problema es la percepción que yo tenga del dinero. La avaricia, la codicia, pensar que porque tengo dinero soy mejor que los demás, o valgo más, o puedo comprarlo todo, puedo tenerlo todo. Ese es el gran problema, hermano. Y la iglesia había caído en ese problema de autosuficiencia. Tú dices, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, hermano. Imagínense. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, hermano. Tengamos claro eso, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Escucha esto, hermano. Repósate, come, bebe, regocíjate. Regocíjate, hermano, porque ya según él tenía la vida resuelta. Ese es el peor engaño, hermano. Pensar que el dinero te resuelve la vida. Y le decía al alma, regocíjate. Mira esto, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, hermano, el verso 20 es contundente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces vemos, hermano, que cuando las personas agarran el dinero y lo hacen el centro de su vida, es el gran problema, hermano. Porque ya el dinero viene siendo su Dios. Lo ponen en primer plano, en primer lugar. Yo siempre, a algunos hermanos que tengo la oportunidad de aconsejarlo, hermano, venga a los cultos, congréguese. No, que estoy trabajando, todos los días trabajan, todos los días. Y es verdad que hay que buscar el pan, pero no hay que olvidarse del Señor, hermano. No hay que olvidarse del Señor. El verso 18, hermano, seguimos. Vemos que el problema de ellos, el cual lo había llevado a esa condición de tibieza, eran las grandes riquezas que ellos tenían. Las grandes riquezas. El verso 18, el Señor le sigue diciendo, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Hermano, esto significa, hermano, que compres oro refinado en fuego o afinado en fuego. Significa que la verdadera riqueza espiritual se la podía dar el Señor. No las posesiones materiales, no nada que este mundo nos pueda dar, hermano, sino las verdaderas bendiciones espirituales, las verdaderas riquezas espirituales están en Cristo Jesús. Y ese es el único que nos la puede dar, hermano. El verso 18 también dice en la parte de abajo, dice, para que no descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Recuerda que en la introducción habíamos hablado que ellos tenían la fama de una medicina para la vista. El Señor les está hablando en sus propios términos. Tú eres un ciego ahora mismo. Tú no ves nada. Tú necesitas la riqueza espiritual que son las que yo te puedo dar
y necesitas quitar la ceguera espiritual que tienes para que comiences a ver de forma correcta cómo son las cosas en Dios. Porque ellos estaban viendo con unos ojos carnales, materialistas, hermano. El Señor le dice en su propio término: unge tus ojos con colirio, esa gran medicina que ellos estaban orgullosos y que vendían en muchos lugares. Unge tus ojos con colirio. En pocas palabras, el Señor le está diciendo: eres un ciego. Ponte ese colirio que tú te afamas de que vendes, póntelo en tus ojos, porque espiritualmente estás ciego. Estás ciego espiritualmente, hermano. Pero, hermano, es muy tremendo aquí lo que el Señor está diciendo, y que el Señor nos ayude, hermano. El Señor nos ayude. Si alguno de nosotros estamos en esa condición, hermano, para que recapacitemos. Versos 19 y 20, el llamado de arrepentimiento que el Señor hace, hermano. Después de haberlo reprendido, hermano, ahora el Señor los llama al arrepentimiento a su iglesia. Versos 19 y 20 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, el verso 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Muchas personas dicen: no, Dios no castiga, más que todos los testigos de Jehová, ¿no? Dios no castiga, no hay infierno. Pero es una teología totalmente errada, equivocada. Si vemos a lo largo de la Escritura, vemos el caso más famoso del apóstol Pablo. He orado a Dios 3 veces y no me ha quitado el aguijón de mi carne. Bástate de mi gracia, le decía el Señor. Bástate de mi gracia. Y él mismo decía el motivo por el cual el Señor le tenía ese castigo, ese aguijón ahí, para que el nivel de mis revelaciones no me enaltezcan sobremanera. Me fue dado este aguijón. Y muchas veces, hermano, Dios al que ama lo corrige, lo castiga, hermano. Y dice: arrepiéntete de la condición en la que ellos estaban viviendo. Una condición mundana, hermano. Una condición de tibieza espiritual. Arrepiéntete de la condición en la que estás viviendo, hermano. Y yo creo que este es el momento, hermano, de que en su mente analicemos en la condición que nosotros estamos viviendo el evangelio, hermano. Si es una condición que estamos calientes o estamos tibios, hermano. Y si estamos tibios, es el momento de arrepentirse entre usted y Dios. Arrepienta y corrija su manera de vivir para con Dios, hermano. El verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es uno de los pasajes o de los versos más mal utilizados, hermano, porque se utiliza mucho para el evangelismo, para personas que no conocen a Dios o personas no cristianas. Pero aquí el Señor le está hablando a los cristianos, personas que ya eran del cuerpo de Cristo, y el Señor lo está llamando a arrepentirse, hermano. Este no es un mensaje o un pasaje evangelístico. Este es un pasaje de arrepentimiento a su iglesia. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Hermano, esto es paradójico, hermano. El dueño de la iglesia está diciendo que lo dejen entrar a la iglesia. Imagínense eso, hermano. ¿Dónde tenían a Jesús esta gente? Lo tenían afuera de la iglesia, hermano. Afuera de sus corazones, afuera de sus vidas. Y el Señor en su misericordia le está diciendo: arrepiéntanse porque yo quiero retomar la comunión con ustedes. Arrepiéntanse. Yo quiero tener comunión con ustedes. Ustedes son mi iglesia, mi pueblo. Déjenme entrar. Me tienen afuera. Al dueño de la iglesia lo tenían afuera de la iglesia, hermano. Terrible. Terrible, hermano. Y vamos a ir viendo ya, hermano, para terminar, el último verso, los últimos 2 versos, que dice: al que venciere. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermano. Obviamente, hermano, el deseo de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este caso, la iglesia estaba en una condición tibia, que si seguían en esa misma condición no iban a poder vencer. Pero el Señor aquí los exhorta, los amonesta y al final le dice: arrepiéntete, permite que yo pueda tener comunión contigo. Y es la única forma que el cristiano podrá vencer, hermano. Podrá seguir peleando la buena batalla de la fe y vencer. Y al final, hermano, obtener la recompensa de vida eterna en Cristo Jesús. Es necesario, hermano, que nos arrepintamos, que analicemos la condición pecaminosa en la que estamos viviendo, nos arrepintamos de corazón a Dios y corrijamos nuestros caminos para algún día vencer, hermano. Ahí se aplica el término que la Biblia le llama longanimidad, que significa extensión de. En este caso la iglesia era tibia, pero el Señor no la rechazó. El Señor la amonestó y el Señor extendió su misericordia, tuvo longanimidad, extendió su misericordia sobre la iglesia, así como le extiende día tras día sobre cada uno de nosotros, para que nos arrepintamos de nuestros pecados y volvamos a tener comunión con Él. Dios lo bendiga en este hermoso día, iglesia, y que la paz de Dios, el amor y la gracia esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.